A todos, bienvenidos. Bueno, estamos nuevamente otro jueves acá en el marco de los 25 años de la OSPE, con un vivo súper interesante en el cual vamos a hablar de prevención cardiovascular y ACV. Recuerden que pueden encontrar todos los vivos que fuimos haciendo a lo largo de estos encuentros guardados en el Instagram TV y también guardados en YouTube. Y se pueden meter en la página de ospesalud.com.ar para ver todo lo que fuimos haciendo a lo largo de estos encuentros. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente y que se conecte el doctor Renzo Zamboni. Bueno, bienvenidos. Bueno, finalmente llegó el último vivo en el marco de estos 25 años de la OSPE. La verdad es que fue un placer, recorrimos un montón de temas súper interesantes que quedaron todos guardados y que los pueden volver a ver. Vamos a esperar que se conecte Renzo. Gracias a todos por sumarse. Gracias. Ahí está. Vamos a esperar que se conecte Renzo, ya está. Hola, Hola Renzo, ¿cómo estás? Bienvenido. muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, sí, perfecto, perfecto. Bueno, estamos acá Bueno, con el doctor Renzo Zamboni, médico. Bienvenido, Renzo. muchas gracias. Gracias por tenerme en cuenta en esta charla. Un honor para mí. Bueno, te voy a presentar un poquito para la gente que se va sumando. Hoy vamos a estar hablando de prevención cardiovascular y ACV con el doctor Renzo Zamboni. Él es médico, formado en diferentes áreas, asesor médico de OSPE, la región litoral, y me dijo que era apasionado de la música también. Sí, 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 esa es mi pasión. Lo otro es trabajo. Ah, Igual la medicina tiene un montón de aspectos apasionantes, si se quiere, y este es uno de los que más me gustan, ¿no? Pero mi pasión es la música, de verdad. bueno, Gracias. bueno, Renzo, gracias de nuevo por sumarte y hoy vamos a hablar de este tema súper interesante. Estuvimos recorriendo un montón de temas a lo largo de estos encuentros, pero hoy particularmente vamos a hablar de la prevención cardiovascular y ACV. ¿Querés contarnos un poquito qué es la prevención cardiovascular y qué tipos de prevención existen? Sí. eh, La prevención en sí, en la medicina, son las medidas tendientes a anticiparse a una enfermedad. Podemos hablar de prevención con las vacunas, podemos hablar de prevención eh, con folletería, con este tipo de charlas, con un montón de medidas que tienden a llegar antes de la enfermedad, a concientizar, a inmunizar. Eh, yo llego antes y puedo accionar antes y evitar la enfermedad, ¿sí? Hay tres niveles para eso, digamos. La prevención primaria sería la que todavía la enfermedad no llegó, eh, como el ejemplo que di antes. La prevención secundaria sería cuando sí llegó una afección, por ejemplo, llegó la hipertensión, pero yo precozmente la trato, o llegó la diabetes, precozmente la trato, como para que ésta no cause un mal mayor, ¿no es cierto? Y después hay una prevención que se llama terciaria, que la prevención terciaria es cuando ya hay una afección de discapacidad, igual yo puedo actuar para que esa afección sea contenida tempranamente. En cuanto a la prevención del riesgo cardiovascular, bueno, hoy vamos a hablar un poquito, prefiero lo último de la ACV, digamos, pero no tiene mucha diferencia hablar de ACV o hablar de enfermedad coronaria o hablar de enfermedad de las arterias renales o hablar de enfermedad arterial en general, porque todas corren una suerte parecida en función de cómo se afectan, ¿no es cierto? Y lo importante de concientizar es que se pueden evitar la mayoría. Eso es fundamental. Y un poquito estuvimos hablando a lo largo de los vivos de todas las cosas que uno puede hacer para mantener una calidad de vida saludable y mejor y evitar algunas cosas que pueden ser evitables. Sin embargo, bueno, entra un juego por ahí un poco en lo que fuimos hablando y vos también me comentabas la cuestión hereditaria, ¿no es cierto? Por más de que uno tenga un buen estilo de vida y eso, ¿qué papel juegan las enfermedades cardiovasculares, la herencia de algún factor, digamos, de riesgo? Bueno, digamos que la herencia
la genética que nosotros tenemos, cómo expresamos nuestros genes, básicamente es lo único que no podemos evitar, Claro. porque sí se puede actuar en el resto de los factores, pero en la herencia no. Y es un factor importante, digamos que, bueno, todo el mundo más o menos, la mayoría de la gente sabe que si tuvo, por ejemplo, un papá, un abuelo que tuvo un infarto alrededor de los 40 años, o que tuvo una ACV de joven, o que tuvo alguna otra enfermedad, tiene cierto temor de que se vuelva, de que se pueda repetir, ¿verdad? Que se pueda replicar en él o en su herencia, y es cierto, eso puede suceder. La diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora es que ahora tenemos mucho más conocimiento de cómo poder evitarlo. Digamos, antes no había tantos fármacos disponibles, no había tanta divulgación y conocimiento popular, digamos, o de la gente de lo que eran los factores de riesgo, que después podemos hablar un poco. Y entonces, o por ejemplo, bueno, ya después hablaremos por el accidente. La palabra accidente, digamos, es algo que por ahí sucede sin que nosotros podamos hacer mucho, ¿no es cierto? Por definición, un accidente es algo imprevisto, y no estamos hablando de cuestiones imprevistas. A lo mejor antes lo eran, pero ahora ya no, ha cambiado el paradigma de la enfermedad cardiovascular. Otro punto importante que me olvidé, bueno, como lo podría haber dicho antes, es que esto no es un enfoque de especialista, no porque yo esté dando la charla, pero se pone mucho énfasis en que el médico y el equipo de salud, de atención primaria, es el que puede contener esto. O sea, no es que por el ACV tiene que intervenir el neurólogo, para prevenir el infarto tiene que intervenir el cardiólogo, es el médico de atención primaria, es el médico del centro de salud, el médico del consultorio, el médico que hace el primer abordaje, el generalista, cualquier médico. Digamos, todos deberíamos estar, así como todos deberíamos saber realizar un RCP en caso de que haya un paro, ¿no es cierto? Todos deberíamos poder, aunque sea abordar mínimamente, digamos, con conceptos básicos y concientizadores, y también terapéuticos, por supuesto. Sí, esto que decís me parece súper interesante. Ahora también lo que hay, a diferencia de otra época, es esto de el alcance con las redes a un montón de gente, de un montón de temáticas que quizás si uno no está muy en tema o si no le pasó a alguien cercano, por ahí no conoce tanto. Ahora sí hay muchas más publicidades sobre la CB, de hecho, si uno va por la Panamericana ve un cartel gigante que dice estos signos pueden ser de una CB, una persona que levanta un brazo y el otro no lo puede levantar o tuerce la cara, dice dificultad en el habla, o sea, hay mucha más información, pero bueno, esto también que decís del RCP, y eso me parece como súper importante, ¿no? Tener como algunas medidas como básicas, estaría bueno por ahí que lo enseñen en los colegios, o porque nada, porque ante una emergencia, digamos, que puede salvar una vida. Sí, claro, se puede salvar una vida. Digamos que cuando hay un paro cardíaco ya es una instancia mayor, ¿no es cierto? Y la idea de esta charla es, ¿no? Tratar de no llegar a eso. Pero sí, es sumamente importante, aunque sea saber qué hacer en el momento que hay un paro cardíaco. Hay muchos lugares, inclusive en la Argentina, que ya tienen cardiodesfibriladores, Sí. que son automáticos, uno solamente tiene que colocarlo, pero también tiene que hacer todas las maniobras, ¿no es cierto? Pero bueno, eso podría ser, digamos, Otro un tema. tópico, exacto, un tópico para tratarlo en otro momento, pero pues, estaría bueno, ¿no? Esto sirve como disparador también para un montón de cosas, porque es súper interesante y el abordaje es amplio. Sí, y volviendo un poco a esto en relación al riesgo cardiovascular, ¿se puede dividir por edades, digamos, los riesgos? Sí, a ver, por lógica, y es interesante la pregunta, por lógica, y ya todos más o menos lo sabemos, sería bastante improbable que a uno de joven
antes de los 25 años pueda padecer una enfermedad cardiovascular, aunque existen, ¿cierto? Por ahí la casuística en morbimortalidad a esa edad, digamos, en causa de muerte, estaría dada por otro tipo de enfermedades, básicamente más que nada son accidentes, las causas de muerte, homicidio, suicidio, digamos, la población adolescente, ¿no es cierto? Después, entre los 25 y los 65 ya empieza a aumentar, sobre todo después de los 45. A ver, acá podemos dividir un poquito, por ejemplo, y está recomendado las mujeres a partir de los 35 años de edad ya empezar a rastrear fuertemente lo que son dislipemias, digamos, el colesterol, triglicéridos, todo lo que más o menos se conoce, los lípidos que circulan por el organismo. Y en el hombre a partir de los 45. A ver, uno lo puede hacer antes, pero estos son recomendaciones, de no mediar antecedentes de jerarquía, hereditario, personales, que yo puedo pedirle, de hecho se hace rutinariamente, un análisis a un chico de 15 años, por supuesto, se lo merece, pero por ahí no seguir insistiendo todos los años. No hay una evidencia de que hay que hacerlo todos los años. Por ahí sí se puede hacer cada 2 años, que eso más o menos marca la evidencia, pero no debe generar un cargo de conciencia no ir al médico y hacerse el análisis anual. Eso depende de la edad. Ya, por ejemplo, después de los 65, y sí, 1 o 2 veces al año conviene hacer un análisis, sobre todo para rastreo de diabetes, que está fuertemente ligado al riesgo cardiovascular. En los varones, a partir de los 45, sí o sí hay que hacer un rastreo de dislipemia, a la edad que yo tengo, y en las mujeres a partir de los 35. Lo que es interesante en las mujeres, porque también, por ejemplo, sabemos que los anticonceptivos están ligados a un riesgo de trombo, ¿no es cierto? Un riesgo trombótico, entre otras cosas, ¿no? Por ahí es interesante que la chica que vaya a asumir un método anticonceptivo hormonal, sobre todo las pastillas, si bien cada vez tienen menos concentración de hormona, pero la mayoría de los métodos anticonceptivos hormonales alteran los valores de colesterol, es decir, los empeoran en general. Por ahí, para saber, es interesante que se haga un análisis previo y un análisis posterior, porque eso es un riesgo cardiovascular, a ver cómo replica ese tratamiento en esos valores. No es solamente el valor de colesterol, ¿no? Pero hablando de visita en consultorio y de riesgo por edad, es un poco así. Después de los 65 años, lamentablemente, aumentan todos los riesgos, pero bueno, ahí es donde hay que poner más atención en todo sentido, ¿no es cierto? Dando un ejemplo que no es de esto, pero por ejemplo, en el calendario de vacunación, ya a partir de los 65 se recomienda el antigripal todos los años y el esquema de neumonía completo. Eso porque también hay alteraciones inmunológicas, es decir, hay un deterioro normal, por así decirlo, de todas las funciones, van envejeciendo nuestros tejidos y van aumentando los riesgos, ¿no es cierto? Nos vamos acercando hacia esa zona de riesgo etaria, digamos, en la cual hay que estar más enfocado. Y no se trata solamente de sobrevida, sino se trata de calidad de vida. Ese, para mí, claro, es el punto más importante, digamos, ¿no es cierto? Te escucho. Estoy pensando en esto. Entonces, las mujeres sería a partir de los 35 años un control anual, o cada 2 años, dijiste, o anual. A partir de los 35, sí o sí, un rastreo de dislipemia y también de diabetes, y está... digamos, esto es evidencia, no es lo que uno hace todos los días, ¿no? Es evidencia, es lo que está publicado y lo que tiene asidero, digamos, lo que se investigó y tiene evidencia. Esta evidencia tipo A. Y en las consultas, control de presión y rastreo de dislipemia. Si no se lo hizo nunca, a los 35 sí o sí. Claro. ¿Se entiende? Y los hombres a los 45, tienen 10 años más. A los 45 sí o sí. Y es más o menos, a ver, aparte de la evidencia, es más o menos en la práctica en donde uno ve que empiezan a empeorar todos los valores. Claro. Lamentablemente pasa eso.
independientemente, a ver, siguiendo un mismo estilo de vida, a lo mejor el que sea, ¿no es cierto? Medianamente cuidadoso en algunos aspectos, empeoran. No es matemático, pero suele verse y la evidencia también lo marca, digamos. Y esto Pero bueno, interesante esto que decías con respecto a la toma de pastillas anticonceptivas. Entonces, si una chica igualmente las toma mucho antes de los 35 años, se tendría que hacer un control previo. Sería lo ideal. es conveniente, porque a veces hacen el control, ya tomando anticonceptivo hace mucho tiempo, viene el colesterol alto y uno no sabe qué hacer en darle respuesta a la chica. Por ejemplo, viene un valor llamativamente alto, entonces uno dice, bueno, pueden ser las anticonceptivas, las podés dejar, pero bueno, está el tema del embarazo, si quiere el embarazo o no quiere el embarazo, la planificación familiar es importante. Por ahí yo trato de, cuando son llamativamente altos, antes de indicar un tratamiento farmacológico, las hago volver al ginecólogo, las hago ir por primera vez al ginecólogo, lo que sea, para que defina un poquito qué hacer con la planificación familiar, qué hacer con esas pastillas. Lo conveniente desde el punto de vista clínico y de atención primaria sería suspenderlas unos meses y hacer un control para ver cuál es el valor basal de esa chica, sin el aditamento de la anticonceptiva. Claro. A mí me parece sumamente importante, porque aparte, digamos que en la Argentina no es necesario una receta médica para comprar anticonceptivas. Ni siquiera es necesaria una receta médica para retirar las anticonceptivas de un centro de salud. O sea, eso es con la voluntad. La chica va y dice, yo quiero la anticonceptiva, el varón va y dice, yo quiero el profiláctico. Nos estamos desviando un poco del tema, pero es así. Sí. En otros países, comprar ese tipo de medicamentos requiere una receta. Claro. En la Argentina no, lo cual es inclusivo. Me parece que está bien lo de los centros de salud o de los hospitales que puedan darla, digamos, porque si una chica que tiene dinero puede ir y comprarla, y bueno, es como igualar las cosas. Pero también está bueno tomar conciencia de que por ahí puede tener algún riesgo agregado y de que se pueden prever algunas cosas. Claro. Y volviendo un poco a las enfermedades cardiovasculares puntualmente, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Además, esto que hablamos del colesterol y la edad, ¿cuáles otros hay? Bueno, factores de riesgo hay muchos, de hábitos de vida, de patologías, de enfermedades. Antes te hago un enfoque de la OMS de los tipos de enfermedades que hay, para que veamos un poquito, digamos, porque nosotros estamos hablando de riesgo cardiovascular, esto está dentro de lo que se conoce más o menos como las enfermedades crónicas no transmisibles. Sí. Que son, digamos, para esta parte del mundo son las más importantes en cuanto a morbimortalidad, ¿sí? También le decimos no comunicables. Después están las que se llaman comunicables, esto según la OMS, que son las transmisibles, ahí ya entrarían todas las infecciosas, ¿verdad? Y después hay un grupo que son de injurias, que también es un grupo importante, en el cual entran accidentes, asesinatos, muertes de diferente tipo, intencionales o no intencionales. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que nos convocan hoy, se llevan, de cada 10 muertes en el mundo, se llevan 6. Las que tienen las enfermedades comunicables o las transmisibles se llevan 3. Las injurias se llevan 1. Alguna de estas a lo largo de la vida nos va a tocar, es como una frazada corta de 3 puntas, ¿no es cierto? Es decir, uno ataca la enfermedad crónica no transmisible y bueno, le puede llegar a alguna de las otras, o viceversa. Lo que uno trata de hacer es mejorar un poco la calidad de vida, ¿no es cierto? Y aumentar la sobrevida también. A la vez aumentar la sobrevida tiene un montón de problemas económicos a nivel mundial, ya lo sabemos. Es así, hay un montón de publicaciones, pero bueno, todos queremos
estar bien, pasarla lo mejor posible y vivir la mayor cantidad de tiempo posible estando bien, ¿no es cierto? Sí, Y eso y es lo que nos convoca un poquito ahora. la vida, eso es lo importante, ¿no? Cómo llegar a la vida Perdón. adulta. No, y la calidad de vida. La calidad de vida, exacto. Y que está un poco ahí en evitar la discapacidad, ¿no es cierto? Evitar eso es importante porque tiene un montón de peso familiar, personal, afecta la salud mental, etcétera, etcétera. Así que una vida saludable mejora la calidad de vida propia y la calidad de vida de terceros. Hablando de los factores de riesgo, no es un término tan antiguo es un término que se empezó a usar en el año 61, viendo un poquito lo que estaba sucediendo y que no había muchas casualidades en la producción de ciertas enfermedades como esta, ¿no es cierto? Y en realidad son todas las circunstancias que nos pueden aumentar las posibilidades de contraer una enfermedad. Pero no son la enfermedad en sí mismo, no son lo que provoca la enfermedad en sí mismo. Ejemplo, un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular puede ser la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, todos estos factores de riesgo no son en sí lo que provoca el ACV, pero ayudan a que el ACV se produzca, a que el infarto se produzca. ¿Se entiende? Ese es más o menos el concepto de los factores de riesgo y están ligados, todos están ligados al estilo de vida. Hay una cuestión genética y una cuestión de base. Hay gente que tiene más suerte que otra, por así decirlo, porque eso no se merece. Pero el estilo de vida que uno lleva, eso sí, uno se esmera o no se esmera para que le vaya mejor o peor. ¿Se entiende? Claro. Sí. En cuanto a estilo de vida, digamos, y a factores de riesgo, hay un montón. Pero había una publicación que leí haciendo esta charla, por ejemplo, la sumatoria de estos factores de riesgo que son hipertensión, tabaquismo, diabetes y dislipemia, que sería colesterol alto o triglicéridos altos ambos, aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular 42 veces. O sea, no es menor. Estamos hablando de muchos factores de riesgo, Sí. pero es común ver esos factores de riesgo todos juntos. Bastante común. Tabaquismo, hipertensión, diabetes y colesterol alto. Bastante común. Sí. Y 42 veces las posibilidades de padecer una enfermedad cardiovascular es un montón. Es un montón, sí, 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 sí. Por eso me parece que un poco como el nuevo paradigma de la medicina es la prevención y esto, y mejorar un poco el estilo de vida, porque a mí me llama la atención que en todos estos vivos que fuimos haciendo siempre se termina apuntando a la prevención y a cuidarse desde la alimentación, desde la actividad física, desde bajar un poco el nivel de estrés. ¿Cómo impacta un poco el estrés en todo esto? ¿También me imagino que será un factor de riesgo o no? Sí, porque el estrés también es un factor de riesgo e impacta también por sobre todo los otros, digamos. Impacta por sobre la hipertensión, impacta sobre el tabaquismo, el que fuma, impacta, digamos, tiene un impacto importante. Aparte tiene, no quiero andar, digamos, pero tiene un montón de repercusiones a nivel inmunológico, a nivel neurológico, a nivel de hormonal, de neurotransmisores, digamos, que impacta negativamente. Ya se sabe un poco eso, digamos, de que es en el mundo occidental, moderno, digamos, es muy importante este factor de riesgo que es el estrés, ¿cierto? Que está atado a la forma de vida de las ciudades que tenemos nosotros y a la vorágine social, al trabajo, a un montón de cuestiones económicas. Bueno, sería infinito Me imagino en este contexto también, ¿no? este contexto pandémico. Sí. Sí, bueno, menos mal que porque yo todo lo que estoy diciendo
todo lo que estoy diciendo son datos previos a la pandemia, digamos. Yo creo que ahora la balanza se inclinó un poco hacia otro lado. En este contexto todo empeoró, por lo menos lo que se está viendo. Después los números se verán dentro de un tiempo, me imagino, pero sí. Tener más de 100.000 defunciones por COVID en un año y algo puede cambiar un poco todos estos números, pero eso es la punta del iceberg, digamos, porque el confinamiento, porque las restricciones sociales y todo eso ha cambiado mucho las cosas. Claro. Pero sí. Los factores que protegen. Bueno, los factores que protegen son los factores que más o menos nosotros conocemos por realizar una vida sana, ¿no es cierto? A ver, factores dietarios de la cabeza, digo de la cabeza porque es o sea, todos los días ingerimos cosas, ingerimos alimentos, tenemos que nutrirnos, y son factores protectivos tener una dieta adecuada, tener una dieta sana, que la dieta sana más o menos la conocemos, pero básicamente frutas y verduras, pescado, ingerir pocos embutidos, ingerir poca carne, bajar drásticamente los consumos de sal, bajar drásticamente la comida industrializada, la comida procesada. Todo eso es importante y es lo más difícil, aunque parezca mentira. Eso, terminan todos los vivos y digo, ay Dios mío, ¿cuánto me queda poco? Porque es lo que uno come así en el día a día. Bueno, hay que cambiar los hábitos. Lo que pasa que, bueno, es mucho más fácil, hasta más económico a veces, más rápido, no comer sano. Claro. ¿Cierto? Todos somos víctimas de eso. O sea, en un punto no somos tan culpables, pero por ahí requiere de una organización y de una conciencia personal y de una conciencia colectiva y también de medidas gubernamentales. Hay un montón de cuestiones dietarias, yo no soy nutricionista, digamos, y estaría bueno que los nutricionistas ahonden en esto, pero hay un montón de, por ejemplo, doy un ejemplo, parece sano comer un yogur con cereales azucarados y todo eso, parece sano. Bueno, hay que ver lo que tiene ese yogur, ¿no es cierto? Sí. Hay que ver, porque hay que ver si tiene, digamos, el yogur puede ser descremado, bueno, un poquito mejor que el otro. El que tiene mucha crema tiene muchas grasas que hacen mal, ¿no es cierto? El que no es descremado, seguramente es el más sabroso. En general, se le pone fructosa, hay una fructosa de maíz concentrada que ha reemplazado el azúcar por cuestiones de que es mucho más económico en muchos aspectos, digamos. Es más caro el azúcar, que no digo que haga bien, es más sana que este jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa se extrae del maíz, se procesa industrialmente, es concentrado, se puede transportar a granel, o sea, no es como el azúcar que hay que empaquetarla, hay que distribuirla. Esto se puede, así, cual nafta, digamos, se puede, con una manguera se puede inyectar en una fábrica en algún lado. Bueno, de hecho hay un yogur ahora que está siendo conocido, que no lo voy a nombrar por supuesto, pero que está haciendo promoción de que no tiene esto. Entonces yo digo, bueno, pero yo entiendo que habrán sido conscientes de que mucho tiempo le pusieron esto, ¿no es cierto? Y ahora promoción, y está bien, digamos, porque yo creo que esto tiende a desaparecer, y el copito de maíz desazucarado también tiene esto, y las galletitas, y el pan lactal, y hay que empezar a tener conciencia de leer las etiquetas, porque eso sí estaría penado que mientan, ¿no es cierto? Así que nadie miente, eso tiene controles. Pero es sumamente malo esto, provoca obesidad, aumenta el riesgo de padecer diabetes, que es un factor de riesgo cardiovascular, y aparte tiene la particularidad
interferir en el metabolismo y aumentar los valores de colesterol. Así que, digamos que es algo que nosotros consumimos rutinariamente y es complicado. Por ejemplo, uno dice, me tomo un jugo en caja, ¿cierto? Un jugo multifruta. Son ricos, parece que nuestro cerebro está diseñado para que todo lo que nos hace mal nos guste más, ¿no es cierto? En realidad es al revés, digamos que la industria se las ha ingeniado para engañar al cerebro y que parezca que eso nos hace bien. Hay un montón la mayoría diría yo, tienen, inclusive productos light, tienen este compuesto, y es directamente una mentira. Hay algunos jugos y hay algunos productos que no tienen nada agregado, que no tienen azúcar agregada extra, y bueno, son más caros en general. Son más caros, y bueno, por motivos obvios, ¿no es cierto? Pero que Sí, existen. por eso últimamente estuvo circulando tanto esto acerca de la lucha por el etiquetado frontal de los alimentos, para que los alimentos puedan figurar qué contienen, y esto, ¿no? Como que muchos productos industrializados tienen estas cuestiones que potencian el sabor y ya nosotros nos genera como cierta adicción, porque uno está tan acostumbrado a comer cosas tan sabrosas, por decirlo de alguna manera, no significa que estén bien, que después alguna cosa más simple como que no le resulta al paladar, porque está muy acostumbrado a esto. Pero me parece como súper Exactamente. interiorizarnos, en volver un poco a lo simple, ¿no? En organizarse en casa, cocinar en casa, frutas, verduras, y bueno, ocupar estas cosas para una situación más eventual, pero que no sea la base de nuestra dieta. O sea que la alimentación todos coinciden que es la base de la prevención. Exactamente. Otro factor importante es que lo que ingerimos no contenga sal, por lo menos sal en exceso, más que la que tiene la naturaleza. Digamos, somos organismos preparados eh, para no consumir excesos de sal. Tenemos avidez por los saladitos, porque yo creo que es una cuestión evolutiva, digamos, en la cual no había abundancia de sal en el origen selvático del ser humano, a lo mejor, ¿no es cierto? Y de repente ahora abunda por todos lados y aparte es barata. Se recomiendan bajas cantidades de sal, eso yo recomiendo que vayan con el médico, lo hablen, pero doy un ejemplo, los embutidos, todo lo que la mostaza, las salsas, y las salsas también tienen el jarabe de fructosa, la fructosa de maíz. Pero todo, digamos, la sal es un saborizante importante, es un saborizante potente. De hecho, las cosas dulces tienen sal también, de panadería, por ejemplo, ¿no? Es difícil lidiar con todo esto. Es muy difícil porque uno debería ir a la verdulería, a la pescadería y un poquito a la carnicería y organizarse y andar con tupper para todos lados, refrigerado o con conservadoras y restringirse a eso, porque ya en el momento que uno va al kiosco porque tiene hambre a comprarse algo, ya está transgrediendo todo esto que yo estoy diciendo. Y eso por ahí es medio inevitable, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tratar de concientizarse de que la dieta tiene que ser lo más saludable posible, porque va en calidad de vida. Y todo esto que estamos diciendo, colesterol alto, diabetes, hipertensión, las consecuencias silentes del cigarrillo, son cosas que no se sienten, digamos. Uno puede estar, por decir algo, ¿no? Hipertenso, tener colesterol alto y nunca habérselo controlado, ser diabético y no tener ningún tipo de síntomas ni signos, no sentir nada, ser fumador, tener un daño por esto, no sentir absolutamente nada, y de repente cuando ya uno siente o padece algo de esto, y ya un poco tarde estamos empezando en la prevención secundaria que yo hablaba, con suerte, ¿no? Si es que no lleva a una muerte súbita o algo. O sea que es importante tomar conciencia de todo esto para disminuir el riesgo cardiovascular. Claro. Bueno, aprovecho para recordar a la gente que se fue uniendo y se fue sumando que estamos hablando con el doctor Renzo Zamboni sobre prevención cardiovascular y ACV en el marco de estos encuentros que estuvimos haciendo por los 25 años de la OSPE, que lo pueden ver desde el comienzo, guardar en el Instagram TV, y todos los otros que fuimos haciendo, y también los pueden encontrar en YouTube y pueden ver todas las temáticas que tratamos en la página ospesalud.com.ar. Bueno, y estábamos hablando de factores que protegen la dieta,
la calidad de vida. Y hablando un poco de esto de la calidad de vida, vamos a hablar de actividad física, ¿no? Me imagino que la actividad Ajá. física y el sedentarismo es clave. ¿Qué pasa cuando uno quiere iniciar actividad física con los controles previos? Bueno, depende de la edad. Me dejás que diga algo de lo anterior que me olvidé, porque tengo varios amigos que me estaban preguntando de otro de los factores que protegen o no. Por ejemplo, el alcohol, ¿no es cierto? Ah, Las a ver, bebidas alcohólicas. Bueno, las bebidas alcohólicas ya sabemos que son sumamente dañinas y que hay gente que tiene problemas severos con esto, pero hay dosis recomendadas, aunque, o sea, ya sabemos que en una época se recomendaba el vino, pero en realidad el alcohol tiene un efecto protectivo si a uno le gusta y si uno no tiene problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se permite como algo que protege una latita de cerveza, pero de las chiquitas, de 330 mililitros. O una medida de whisky, sí. O una medida de whisky, el que no le gusta no lo toma, ¿no? Y no hay que obligarse. besitos, acá al costado a la gente le gusta lo que estás diciendo, te ponen me gusta, me Sí, gusta. veo las reacciones, ¿no? Pero es así. En una época recomendaban tomar vino, bueno, porque pensaban que era el vino. En realidad el alcohol tiene ese efecto protectivo, pero es dosis dependiente y el margen es muy chiquitito. El margen es muy chiquitito porque cuando uno se pasa de ese margen ya empieza el daño. Ya empieza el daño, digamos. Por eso depende de la dosis. Uno no puede sentarse a tomarse media botella de vino y que pretender que eso lo proteja, pero sí una copa, 140 mililitros, o 40 de whisky. Esos son más o menos. En cuanto al ejercicio, ¿cambiamos o querés que sigamos hablando del alcohol? No, ya está. Sí, todos los días un poquito de whisky me parece un montón igual. ¿Qué sé yo? Va, Bueno, es que depende del tenor alcohólico que tenga la bebida que a uno le guste y si tiene ganas de usarla, pero son 40 mililitros, ¿no? claro, en el caso del 40 Fernet mililitros. no se puede porque la Ah, saludable. Tendría que ser y ahí ya puro. no sé, habría que sacar un cálculo, pero el Fernet lleva esa bebida cola que debe tener la fructosa, y si no, tiene mucho sodio. No sé, yo no soy muy adepto a esas cosas. Volvamos a la actividad Este, física. bueno, la actividad física es fundamental en todas las edades. Eh, Hay adaptaciones para cada edad, no es lo mismo a los 15 años que a los 40, que a los 65. Pero está altamente recomendado, sobre todo el ejercicio aeróbico complementado con otro tipo de ejercicio, digamos, con fortalecimiento muscular. El ejercicio aeróbico, digamos que lo que está recomendado por la OMS y los estudios es hacer 30 minutos diarios 5 veces a la semana. Después ejercicio de fortalecimiento muscular, hacerlo 2 veces por semana. Después ejercicio de flexibilidad, que son importantes también, y de balanceo y equilibrio. Todo eso complementa una vida sana. ¿Quién puede decir bien de qué se trata todo esto y poder llevarlo adelante? Y bueno, un profe de educación física, indudablemente, que ellos saben a la perfección de qué se trata. Estos son requerimientos mínimos, ¿sí? De ahí en más, cuanto más ejercicio uno haga de este estilo, más protegido está, ¿sí? Lo que no está bien es no hacer absolutamente nada nunca e ir a jugar al fútbol una vez al mes y correr mucho porque a uno le da la musculatura, le da el cuerpo y de repente ahí es donde suceden este tipo de cosas. Está recomendado controlarse, es decir, si está recomendado controlarse antes de empezar a hacer ejercicio. Digamos que si uno no tiene factores de riesgo, tiene una vida sana y es joven, no tanto, no tanto, pero ya cuanto más edad uno tiene, sobre todo a partir de los 65 años, está recomendado fuertemente el rastreo de enfermedad cardiovascular. Ahí sí es donde habría que hacer siempre un electrocardiograma, una ergometría. Es importante saber dónde estamos parados, pero siempre antes de hacer ejercicio es conveniente hacer una valoración cardiovascular, aunque sea de atención primaria, control de presión, auscultación cardíaca, auscultación pulmonar, ver un poco el peso, la talla, con eso nosotros sacamos el índice de masa corporal,
y valorar un riesgo cardiovascular. Es importante porque el ejercicio es bueno, pero tiene que ser controlado, tiene que ser una cuestión segura, ¿no es cierto? Uno no puede salir a hacer lo que no hizo, tiene que ser gradual, tiene que ser adaptativo, no puede salir de repente a correr una maratón y nunca hizo nada, Claro, ¿cierto? claro. Sí, 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 sí. Bueno, hablamos un poquito de las cuestiones de prevención, hablamos un poco de alcohol, de tabaquismo. ¿Querés que hablemos un poquito particularmente de la ACV? ¿Podemos hablar de la ACV? ¿Podemos hablar de la ACV? Sí, sí, sí. Digamos que la palabra accidente se está tratando de sacar, si bien, o sea, parecía un hecho, como dijimos al principio, que a uno le tocaba. Bueno, ahora estamos sabiendo de que esto no es así. Por lo menos la mayoría. Hay dos tipos, hay dos grandes grupos de ACV. Uno que es una isquemia, que es parecido a lo que se produce en la coronaria con el infarto, cuando se producen las arterias cerebrales que se tapan o se ocluyen por un mecanismo de trombo, digamos, se genera un coagulito dentro de la arteria, se crecen mucho las placas de ateroma, digamos, y se ocluye en forma súbita el flujo de sangre hacia una región del cerebro, ¿no es cierto? Ese hecho se lleva el 87% de todos los ACV. El otro 13% serían ACV hemorrágicos. Los ACV hemorrágicos a veces están vinculados con cuestiones genéticas, con malformaciones de las arterias o arteriovenosa, pero también está íntimamente vinculado con la hipertensión, con el tabaquismo, con el consumo de sal muchísimo, muchísimo. Pero el clásico acá sería, digamos, el ACV isquémico, el que podríamos, que básicamente, bueno, yo creo que en la promoción decía que había en Argentina cada 9 minutos un ACV, sí. Ese es el promedio, son números reales. Al año hay 126.000 casos. Al año hay en la Argentina. Estamos hablando de que no somos el mejor país recabando datos, incluyendo los certificados de función. Nosotros los médicos somos responsables y por ahí no somos un país que recaba mucho datos y pasamos los de afuera. Pero de los datos que estamos teniendo acá, esos son los números reales, ¿sí? De los 120.000 de ACV que dan al año en la Argentina, fallecen 18.000 por esa causa directa o indirecta, pero fallecen 18.000. En el mundo, por año, son 15 millones de personas. ¡Wow! De los 15 millones, sí, de los 15 millones, 5 millones mueren y 5 millones quedan secuelados, quedan con incapacidad. El tema es ese, digamos, como las estructuras que afecta, que se puede afectar cualquier estructura, pero en general que se afectan son motrices, sensitivas, etcétera. Por ahí no son centros vitales, entonces uno queda con una secuela que puede recuperarse o no, y la recuperación es variable. En general, cuando uno tiene un evento de estos, un evento cardiovascular cerebral, y se afecta una función, nunca vuelve a ser lo mismo, nunca, pero eso se puede recuperar. Cuando pasa esto, ya ahí estamos hablando de prevención terciaria. Hay gente que tiene mucha suerte, digamos, que tiene una isquemia y la resuelve en poco tiempo, y hablamos de accidente isquémico transitorio, digamos, en un momento, en un pequeño momento, hablando, para que se entienda, se tapa y se destapa una arteria, se obstruye y se recanaliza el flujo, ¿sí? Entonces, de repente se pierde una función y después se recupera. Bueno, esa persona tuvo mucha suerte. Puede llegar a quedar algún daño, pero tuvo mucha suerte. Ese es el accidente isquémico transitorio. En cambio, el accidente cerebrovascular ya es algo instalado, es algo más severo,
y en general exige una recuperación temprana, pero el tratamiento debe ser temprano. El diagnóstico, porque cuando se produce el ACV, yo puedo inferir por algunas cuestiones si es isquémico o hemorrágico, pero no puedo actuar si no tengo la certeza. Eso ya directamente le toca a otro nivel de la medicina que se corresponde con otra complejidad. Mínimamente este paciente necesita ser abordado en una guardia en forma urgente, necesita hacerse un estudio por imágenes del cerebro, a veces no se ve la isquemia, pero descartando que no haya una hemorragia, que sí se ve enseguida, yo puedo inferir que tiene una isquemia y ahí actuar en consecuencia. Ya hay áreas especiales que tienen las terapias intensivas, o que tienen algunas guardias de algunas instituciones del país, en las cuales se hacen tratamientos que tienden a repermeabilizar el flujo lo antes posible. Pero no hay mucho que uno pueda hacer como individuo, como médico, en la sociedad, digamos, fuera de este tipo de instituciones una vez que ya se instaló el ACV. Claro. Requiere intervención médica inmediata y en una institución que esté preparada. Y un poco, esta es una de las preguntas que hizo el público, que ahora vamos a pasar a hacerlas. ¿Cuáles son los signos que uno puede ver en casa si de repente a un familiar le está sucediendo a uno mismo? ¿Qué cosas aparecen que por más que requiera atención médica inmediata y haya que llamar y eso, qué podemos ver en el paciente, digamos? Muy variable, es tan variable como la zona de arterial afectada, ¿no es cierto? Lo más común de ver es que se tapan las arterias cerebrales que se encargan de la motricidad. Entonces es muy común que se desvíe la comisura labial o que se empiece a paralizar la mitad del cuerpo, ¿sí? Ya sea el miembro superior, el miembro inferior o de ambos, ¿sí? Cuando sucede esto, hay que recurrir urgentemente a una guardia y en menos de 2 horas tiene que estar diagnosticado y ya en vías de tratamiento. Claro. Pero eso es lo más común. Después puede haber un sinnúmero de cosas. Se puede afectar regiones del habla, se pueden afectar regiones visuales, se pueden afectar regiones auditivas, ¿sí? A la mayoría le pasa esto que yo dije, que es una hemiparesia o hemiplegia, depende, ¿no?, de la severidad que tenga. Y le decimos fascio brachiocrural o fascio brachial. Por ahí el diagnóstico es diferente. Hay muchas veces que hay afectación de la cara sola, ¿sí? Y eso puede ser una parálisis facial periférica, que es otro mecanismo de acción. Pero bueno, eso, digamos, el común de la gente no tiene por qué saber, digamos, cómo diferenciarlo. Tiene que acudir a la guardia. Claro. Tiene que acudir a la guardia, porque no tiene nada que ver con lo vascular, digamos. Es una afectación del nervio que inerva esa parte de la cara, digamos, y se afecta toda mi cara, es más completa, digamos. Y te iba a preguntar, Renzo, ¿estos síntomas son de aparición gradual o de repente la persona de la nada deja de sentir una parte del cuerpo? O de repente se levanta en la mañana y siente un poquito y deja pasar un rato, o no, ¿cómo es? Puede ser gradual, pero no en un tiempo largo. Es un tiempo breve, empieza una cosa, a los minutos empieza otra, sigue así hasta que se instala, puede mejorar un poco, empeorar. En general cuando aparece súbitamente, pero puede ser algo gradual, depende de la severidad que tenga la afectación arterial, porque a veces no es que se tapa el flujo, para decirlo de una forma, a veces se tapa parcialmente y pasa algo, después se vuelve a destapar un poquito, digamos como que el organismo trata de resolverlo, a veces puede, a veces no puede, y en esa lucha puede haber mejoría o empeoramiento de la sintomatología. Claro, claro. ¿Te parece que vayamos a las preguntas que hizo la gente a través de las redes de esta semana y que hicieron por mail? ¿Cómo no? Bueno, acá hicieron varias preguntas que por ahí ya fuimos respondiendo. Alguien preguntó, tengo colesterol que sube si no tomo medicación, comiendo sano y haciendo actividad física, no puedo controlarlo. ¿Qué relación podría tener esto con un posible ACV? O futuro. Bueno, no es matemático, depende del valor de colesterol que estemos hablando, ¿cierto? Tampoco quiero entrar en ese tipo de detalles porque sería más aburrido,
No es matemático que uno tiene colesterol alto y va a tener un segundo infarto, pero sí se aumentan las chances, sí son factores de riesgo. Cuando el médico toma la decisión de dar pastillas para el colesterol, para los triglicéridos o ambas, en general son tratamientos crónicos que son de por vida, o al menos hasta que aparezca algo mejor. Pero eso sucede, a ver, a veces sucede y es como volver un poquito a lo anterior, ¿no es cierto? Por ahí no es solamente el valor de colesterol, sino el valor del colesterol en su contexto. Es decir, esta persona dice que se alimenta sano y que hace ejercicio. Bueno, salió desfavorecida en la cuestión genética seguramente, porque no es que uno se alimenta bien y se ve favorecido automáticamente en el valor de colesterol. De hecho, es muy común que la gente que se alimenta bien y la gente que hace ejercicio descanse, digamos, descanse en esa cuestión de ser sano y no se controle, porque no, piense que no le va a pasar nada porque hace eso, ¿no? O sea, hay factores de riesgo que son muy importantes como estos y que deben ser controlados. O sea, me parece que esta persona que hizo esa pregunta, habría que ver en detalle algunas otras cosas, ¿no es cierto? Pero me parece que va a tener que seguir tomando la pastilla de colesterol toda la vida y seguir teniendo una vida sana. Claro. Porque no es que uno se medica y ya se puede liberar del resto, digamos, ¿no es cierto? Eso es así, digamos, la vida, la dieta, el ejercicio, no fumar, el alcohol moderado y todo lo demás que hablamos es fundamental. Todo. Después preguntaron un poquito lo que estuvimos hablando de los signos y síntomas de la ACV, pero alguien preguntó, ¿qué hacer en caso de que me suceda a mí mismo? Estoy solo en mi casa y me empiezo a sentir estos síntomas. ¿Puedo hacer algo o directamente? Bueno, no. Si uno, lo que tiene que hacer uno es agarrar el teléfono y llamar a la persona indicada o llamar a la ambulancia. Pero digo, depende, si está solo, llamar a la persona indicada que pueda acceder al domicilio. Digamos. Si uno llama a la ambulancia está la puerta cerrada con llave y nadie puede entrar, yo llamaría a una persona y también llamaría a la ambulancia. Pero por ahí no sé, yo no aconsejaría agarrar el auto y salir a algún lado, porque eso, digamos, esa progresión de síntomas puede ser caótico, ¿no es cierto? Digamos, uno puede tener accidentes porque de repente pierde el control de su cuerpo, porque puede perder la conciencia directamente por el ACV. No hay mucho más que hacer que estar alerta y tratar de llegar a algún lugar, pero no por propios medios si está solo. ¿Se entiende? Sí. Acá hicieron un montón de preguntas, voy a ir leyendo. Acá una de las personas dice, qué importante, doctor, todo lo que nos cuenta. Muchos de los síntomas son parecidos a los de un ataque de pánico y siempre está el miedo a padecer una afección cardíaca. ¿Hay alguna cosa que uno pueda distinguir si está padeciendo, digamos, un ataque de pánico o alguna cuestión compleja cardiovascular? ¿O son muy simples? Bueno, es un verdadero desafío darse cuenta a veces, digamos, porque aparte la gente que padece pánico suele ser gente instruida, suele ser gente que sabe de qué se trata y suele sentir lo que conoce. No siempre es así, pero en general lo que sucede es que el que entra en el ataque de pánico y ya ha sido estudiado varias veces, por ahí la primera vez no va a quedar mucha opción de estudiar rigurosamente si se trata de una afección cardíaca cerebral real o es algo que lo está dando el episodio y que confunde, pero ya con el correr del tiempo, si se replica esto, uno como que ya va tomando otro tipo de medidas y el paciente mismo ya va sabiendo de que, bueno, esto es otro ataque de pánico, pero bueno, es un verdadero desafío a veces. Claro. También preguntaron, ¿cuánto hay de verdad que el estrés puede alterar los valores que provocan afecciones cardiovasculares? Los valores que provocan afecciones.
A ver, el estrés siempre juega desfavorablemente en todos los aspectos que uno se puede imaginar, de la salud mental y de algunas otras cosas. Hay algunos mitos con esto, de que si uno tiene el colesterol alto por el estrés, o que si uno es diabético por el estrés, o que si tiene la presión alta es la presión emocional, como le dicen, digamos. Y hay que tener cuidado con estas cosas. A ver, entonces, ¿yo qué hago como médico? ¿A qué nivel intervengo? Intervengo a un nivel de salud mental, intervengo a un nivel orgánico. Algo tengo que hacer, porque así es como vienen los infartos y los ACV. El estrés influye negativamente en todo, pero no es la causa de que el colesterol salga alto, de que los triglicéridos salgan altos y de que la presión sea presión alta. ¿Entiendes? Ya han hablado de hipertensión anteriormente, así que no quiero andar mucho en eso, pero es así, digamos, influye, pero no es todo. Acá dicen, acá preguntan también, alguien dice que el papá falleció por un ACV hemorrágico, si es hereditario. Depende porque que sea ACV hemorrágico quiere decir que hubo un sangrado, ya sea adentro del cerebro, que le decimos intraparenquimatoso, o por fuera de las estructuras que protegen al cerebro. Y puede ser, digamos, a ver, en el episodio de hipertensión, cuando hay una hipertensión severa, digamos, puede aumentar muchísimo el riesgo de ACV hemorrágico, porque es como, digamos, en un sistema de fluido en el cual la presión es alta y el sistema tiene una vulnerabilidad en algún punto, puede haber un sangrado, pero también puede ser hereditario, que haya malformaciones. Bueno, eso no queda otra por ahí que estudiarlo precozmente. O sea, hay estudios por imágenes, eso lo puede abordar bien mejor un neurólogo, porque si hay algo que hacer lo hacen ellos, ¿no es cierto?, de forma preventiva, porque a veces se corrige eso, en general se hace por vía endovascular, se hace una corrección del defecto, y uno ya está fuera de riesgo de padecer ese mismo ACV hemorrágico en caso de que sea hereditaria la malformación, ¿no es cierto? Claro, claro. Acá te preguntan también si existe el riesgo de una ACV en caso de insuficiencia venosa. No son mecanismos independientes, digamos. Nosotros estamos hablando de riesgo cardiovascular, hablamos de arterias, digamos que las arterias son las que llevan la sangre oxigenada hacia las estructuras. El sistema venoso es un sistema que saca sangre de los tejidos, digamos, y la lleva para oxigenarse hacia los pulmones, pero no tiene un vínculo directo la enfermedad venosa y la enfermedad arterial. Bueno, hicieron un montón de preguntas, mandaron mensajitos felicitando, que les gustó mucho el vivo. La verdad, Renzo, te quería agradecer, me pareció súper claro. Agradecer también a toda la gente que estuvo conectada, que fue un montón. Recordar que pueden ver este vivo nuevamente, guardar en el Instagram TV o en YouTube, y encontrar los otros que hicimos también guardados. Así que bueno, Renzo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y gracias a la OSPE por confiar en mí y darme esta oportunidad de poder hablar. Saludos a la gente, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde atendés? Bueno, yo estoy en la ciudad de Paraná, calle Gran Chaco 23, y el teléfono 420-3219, por si a alguien le interesa, no tiene ninguna obligación. Bueno, Renzo, muchas gracias a toda la gente que... Gracias a vos, Marcelo. La verdad que estos vivos que fuimos haciendo a lo largo de estas semanas, que fueron en el marco de estos 25 años de la obra social de Petroleros, tuvieron como objetivo acercar a la comunidad, tanto de la OSPE como a la gente que se conectó a través del Instagram, a diferentes temáticas para sobre todo hacer prevención y promoción de la salud, así que súper interesante, les recomiendo que los vean, y nada, nuevamente gracias, Renzo. Gracias a vos, nos vemos, buenas noches, chao, chao.